Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Una nueva oportunidad presentando a todos ustedes un nuevo programa de el Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical, y el evangelista de este ministerio, Jorge García, con el tema ¿cuál fue el pecado de Onán? ¿Qué es el onanismo? Y partiendo de esa base, ¿cuál fue en sí el pecado de Onán? Recordemos a Onán en el libro de Génesis capítulo 38. Judá, hijo de Jacob, tuvo dos hijos. Más adelante vamos a estar complementando esta información. Y esos dos hijos, uno de ellos lo llamó y el otro Onán. Vamos al contexto de las escrituras. Te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 38, versículos del 7 al 10. Allí vamos a ver con claridad qué fue lo que pasó para poder entender finalmente cuál fue el pecado de Onán, por qué Dios mató a por qué mató luego a Onán. Pero en este estudio vamos a hacer énfasis específicamente en Onán. Génesis capítulo 38, versículos del 7 al 10, dice lo siguiente. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. ¿Cuál fue la maldad de ¿Qué hizo ¿Por qué Dios le quitó la vida? Pues obviamente tuvo que haber una justificación para que Dios hiciera eso. Él no lo iba a matar por matarlo. Si la Biblia dice que era malo ante los ojos de Jehová, es porque no era bueno. No hacía nada correcto. Todo él, sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones, sus palabras, todas eran malas. Por eso el Creador tomó esa decisión. Pero miren lo que dice con respecto a Onán, ya que como primogénito de Judá debía dar descendencia, él debía casarse y pues obviamente dar esa descendencia por medio de la tribu de Judá. Pero entonces miren lo que pasó, versículo 8. Entonces, cuando murió entonces Judá dijo a Onán, su hermano, llégate a la mujer de tu hermano. Era la costumbre en esos tiempos que si el hermano moría primero, el primogénito, pues su hermano se casaba con la mujer, con la viuda. ¿Listo? Por eso Judá le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Tómala como esposa y ten relaciones sexuales con ella. ¿Sí? Tenemos que entender que cuando la Biblia dice y conoció, por ejemplo, a Adán a su mujer, o cuando vemos en otras partes de las escrituras donde dice que alguien conoce a una mujer o que un hombre conoce a una mujer, pues claramente tenemos que decir lo que es tener la relación sexual. Obviamente dentro de una unión que sabemos que se llama la bendición de una pareja que se une para toda la vida y que es el matrimonio. Eso mismo le estaba diciendo Onán
Judá a su hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Pero miren lo que sucedió, versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, y aquí estuvo uno de los pecados, de todos los pecados que cometió, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, mucha atención con esto, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, versículo 10, y pues por obvias razones, esto desagradó también a ojos de Jehová y también le quitó la vida. En el punto donde dice que cuando Onán se llegaba a su mujer y vertía en tierra, pues obviamente, o sea, hablando claramente, cuando una vez casados estaban en el lecho matrimonial y en la cama, Onán estaba con su mujer en medio del acto. Obviamente que ya pues está de más decir qué estaban haciendo. Eh, al llegar el momento, ¿sí? Al llegar al clímax, no hacía lo que correspondía, sino que, como lo dice la Biblia, vertía en tierra. ¿Qué vertía? Pues el semen, ¿sí? O el esperma. Y esta actitud fue precisamente lo que desagradó a los ojos de Dios. Vamos a ver contexto. En primer lugar, como se evidenció, el problema tiene que ver con la simiente escogida, con la prole, con la semilla, ¿sí? Para los hebreos esto era demasiado importante porque esto implicaba la descendencia, que era lo más valioso que ellos consideraban, lo que, lo que continuaría la existencia de esa familia. De manera interesante, el texto muestra que Onán no quiso hacer caso al pedido de su padre primero, uno de los pecados. No quiso, Judá le dijo: hazlo porque es lo que debe hacerse, y él no lo hizo. ¿Qué tenía que hacer? Casarse con Tamar, tener relaciones sexuales, que era lo normal en un matrimonio, y dar descendencia. Es decir, Onán se negó a tocarla sexualmente. O bien, no se negó a tocarla sexualmente, pero sí a dar simiente, sí a dar descendencia a su hermano. Por lo tanto, el pecado de Onán no tiene que ver como tal en sí con la masturbación, más bien con el egocentrismo y el egoísmo, conducta de falta de afecto natural a su hermano, lo que demuestra que codiciaba posesiones y herencia. Entonces, el pecado de Onán no fue el hecho de haberse negado a cumplir con lo que correspondía, sino que, como muestra el texto, se negaba persistentemente y cada vez que tenía relaciones sexuales a dar descendencia a su hermano. Y él derramaba en tierra. ¿Para qué Dios le dio eso al hombre? Para tener hijos, para procrear, no para ese hecho en particular. El hecho en particular es que si tú estás casado, tienes a tu mujer y estás unido a ella, ¿cuál es la necesidad de que viertas en tierra o que derrames donde no debe ser, donde no está estipulado? Para eso se crearon unos órganos. El pecado de Onán es la injusticia contra la memoria de su hermano y contra la viuda. Esto fue lo que pesó en la balanza de Dios para tomar la justicia que se debía y quitarle la vida a Onán.
Pero hay una razón que pesa mucho más para Dios. Yahweh quitó la vida a Onán porque le desagradó su actuar, así también como la de su hermano Er, quien sería el responsable de la simiente escogida. Pero como se ha explicado, esto no tiene que ver como tal o en sí mismo con el pecado de la masturbación, sino que allí surge una pregunta. Es que ellos eran de la simiente de Judá. Dios sabía que de la simiente de Judá nacería Jesús. Se estaba poniendo en riesgo la simiente mesiánica. Esto no podía pasar. La tribu de Judá fue la elegida por Dios para esta misión. En ese sentido, Judá era el antecesor del Mesías, por tribu de Israel. En ese sentido, Dios hizo lo debido. No hubo injusticia, sino que hubo justicia en este caso. Y, además de todo, Judá terminó dando la simiente que correspondía y así no se puso en peligro ni corrió ningún riesgo la línea genealógica que finalmente daría al Mesías.